Alguien dijo alguna vez que la felicidad no se define, se experimenta. Y creo que es así. Entonces vamos a ver si hoy podemos experimentar felicidad nosotros. Trajimos este tema para compartir con ustedes. Sonrisa, silencio y salud. En verdad la sonrisa y el silencio tienen que ver con la salud. Lo definimos así para hacer un enunciado más breve. Pero vamos a ir viendo de qué manera estos dos conceptos impactan en la salud. Y están al alcance de nuestras manos. Lo tenemos acá, cerquita. Todos pueden sonreír. Estoy tentado de hacerles un ejercicio. No, pero no lo voy a hacer. No. Hace unos años hicimos este ejercicio. Entonces yo le dije, les propuse a los participantes que no importaba si se conocían o no, no importaba. Que de acuerdo a lo que fuera, ¿se escucha bien? Sí, sí. De acuerdo a lo que fuera, la persona que estaba sentada al lado la mirara a los ojos y le dijera, qué guapo, qué guapa estás. Eso los iba a hacer sonreír. Iban a experimentar una serie de hormonas que el cerebro automáticamente despliega cuando nosotros sonreímos. Y fue muy efectivo. Se formó alguna pareja inclusive, ¿no? Bueno, así que vamos a ver si la sonrisa y el silencio tienen que ver con nuestra salud. Estamos convencidos que es así. La sonrisa y el silencio son dos poderosas herramientas. La sonrisa te ayuda a resolver problemas y el silencio a evitarlo. Miren qué fantástico esto, ¿no? Qué fantástico. La sonrisa impacta en el sistema inmunológico y el silencio ayuda a pensar. Vamos a ir viendo estos dos conceptos. ¿Cómo es que la sonrisa impacta en el sistema inmunológico? Y es sencillo, es más sencillo de lo que imaginamos. Como el cerebro no distingue lo verdadero de lo falso, ni lo real de lo imaginario, para el cerebro todo es real. Entonces cuando nosotros sonreímos, el cerebro interpreta que estamos felices, que estamos bien, y despliega una cantidad enorme de endorfinas que hace que nos empecemos a sentir bien sin saber por qué. Y empezamos a estar bien. Entonces cuanto más sonreímos, mejor nos sentimos. Siempre, siempre, no importa las circunstancias. Si sonreímos, el cerebro dice, este flaquito, o sea, está bien, está contento, entonces el cerebro descarga una cantidad enorme de endorfina y yo me empiezo a sentir bien, solamente por sonreír, que además me encanta sonreír. Ustedes dirán, ¿te sentí bien? Y sí, me siento bien, la verdad que sí. Lo he experimentado y lo experimento a diario. Ustedes sonrían, sonrían. El cerebro les va a hacer todo el trabajo restante. Y respecto al silencio que nos ayuda a pensar, vamos a ir viendo lo que Kardec nos dice en tal sentido, lo que significa el pensamiento. Pero todo a lo largo de estos minutos que vamos a estar con ustedes. ¿Tienen 20 minutos para estar acá? ¿Sí? Bueno, menos mal que me dijeron que sí. Bueno, seguimos. Es importante que cada uno conozca cuáles son sus factores o causas de estrés y sus derivaciones. Esto lo dice una notable psiquiatra española, se llama Marian Rojas Estapé. Notable, notable, notable. Es una psiquiatra muy joven, muy lúcida. Y ella dice que debemos conocer cuáles son las causas o los factores y lo que deriva. ¿Y saben por qué? Porque sucede esto. Ella dice, por ejemplo, el sensible cuando está bajo una situación de estrés se convierte en una persona muy vulnerable. De pronto está bien, de pronto está mal, de pronto se ríe, de pronto llora. Es porque está bajo una situación de estrés. Vamos a ir viendo cómo se resuelve esto, ¿eh? Pero esto lo vamos describiendo. Es una derivación. Por ejemplo, otra. Ella dice, el tímido cuando estaba bajo factores de estrés se bloquea. No puede hablar. Y es real. No puede hablar. No es que no sabe, no puede. Está literalmente bloqueado. El impulsivo bajo factores de estrés es más agresivo. ¿Conocen gente que le pasa esto? No. ¿Sí? ¿Conocen? Y se ríen atrás, te deben conocer. ¿Vos conocés? ¿Sí? ¿Conocés? Bueno, no digas quién. ¿No? ¿Vos decís que no? Bueno, seguimos. El perfeccionista, por ejemplo, cuando está bajo factores de estrés, tiene una sensación de insatisfacción constante. No hay nada que le venga bien. Todo le parece que está por hacerse. Dicen que el perfeccionista tiene una enorme debilidad, que es la de controlar todo. Necesita controlar todo. Entonces, si necesita controlar todo y está bajo factores de estrés, nada le cae bien. A todo le falta algo.
Cuando sonríes, el cerebro interpreta que estás contento y libera endorfinas. Esto reduce los niveles de adrenalina y cortisol causantes del estrés. Es lo que decíamos recién. Como el cerebro no interpreta lo imaginario de lo real, lo verdadero de lo falso, todo lo toma como real. Una vez que nosotros le damos la idea de algo alegre, de algo feliz, de algo que nos pone bien, el cerebro automáticamente larga al torrente sanguíneo las endorfinas y nos empezamos a sentir bien. Es automático, chicos. Y baja los niveles del cortisol. No es que el cortisol sea malo en sí mismo. El punto está en que el exceso de cortisol genera inflamación. Dice esta terapeuta, estamos en una sociedad inflamada. Inflamada. Es importante esto, porque la inflamación trae una serie de consecuencias y enfermedades que tienen origen en el exceso de cortisol. El organismo, sometido al miedo, libera una cantidad importante de cortisol, porque el cortisol es lo que nos mantiene en estado de alerta. Para que nosotros nos podamos defender o podamos tomar decisiones, no es que es malo el cortisol, es malo en exceso, porque necesitamos, cuando tenemos que tomar decisiones, o tenemos que pensar, o tenemos que actuar, o tenemos que correr, o tenemos que defendernos, ante esa situación necesitamos cortisol. Pero cuando vivimos amenazados, y como el cerebro no distingue si la amenaza es real o imaginaria, vivimos amenazados, entonces liberamos mucha cantidad de cortisol en el organismo que no se libera, nos trae inflamación, dice esta terapeuta. Y esto nos produce enfermedades de todo tipo, de las que ustedes quieran. Y no hay antiinflamatorio que lo baje, porque el organismo sigue liberando cortisol, porque lo que lo genera es otra causa. En el caso, por ejemplo, como desde hace un tiempo a esta parte, el sometimiento constante a situaciones de temor, de miedo. Te vas a enfermar y si te enfermas te vas a morir. Ese es el mensaje que venimos recibiendo desde hace mucho tiempo. Esa situación hace que estemos permanentemente en alerta. Y aunque nosotros sepamos que más del 90% de las cosas a las que les tenemos miedo no van a suceder nunca, las vivimos como reales. Tenemos la sensación que eso nos va a pasar. Entonces nos ponemos en alerta, o para defendernos, o para atacar, o para salir corriendo. Pero tenemos que estar en alerta, porque vivimos tensionados, tensos por esa amenaza. Y el cuerpo, así como libera endorfinas cuando reímos, libera cortisol cuando tenemos miedo. Siempre es así. Siempre es así. Vivir bajo amenazas es estar intoxicados de cortisol. Esta terapeuta dice que así estamos hoy en día, intoxicados de cortisol. Los excesos en el torrente sanguíneo de esta hormona hacen que estemos viviendo la situación de esta manera. Vivir bajo amenaza no quiere decir que la amenaza se vaya a concretar. Simplemente con que la amenaza exista para nosotros es suficiente para estar como estamos, intoxicados de cortisol. Y hay que ver cómo hacemos para salir de esa intoxicación. Por supuesto que una de las formas más comunes, dice ella, es el ejercicio. El ejercicio físico pulveriza el cortisol del cuerpo. Pero si yo tengo los factores o las causas que lo van generando, yo puedo hacer todo el ejercicio que quiera, pero si yo sigo teniendo miedo por distintas razones o por amenazas constantes, sigo generando cortisol, porque así lo recibe el cerebro y así lo manda como información. Tengo que correr o tengo que defenderme, o porque me voy a enfermar o porque me voy a morir, o porque voy a contagiar, o porque voy a lastimar, o porque voy... Todas esas circunstancias me llevan a que yo libere esta hormona de manera extralimitada en el organismo y empiece a vivir las consecuencias nocivas para el cuerpo, que es el que responde, naturalmente, de diferentes formas. Bueno, la risa y la sonrisa al bajar el cortisol potencian el sistema inmunológico. Todos sabemos, el sistema inmunológico es esa serie de soldaditos que nos protegen. Cuando entra un virus, una bacteria, el cuerpo tiene los soldaditos preparados, los anticuerpos, que atacan ese elemento extraño y nosotros no nos damos cuenta y no nos enfermamos. Y estuvimos sometidos a enfermedades, pero nuestro sistema inmunológico está tan bien potenciado que no nos enfermamos.
Los virus están desde antes que nosotros en el planeta y siguen estando y estarán hoy mismo. Donde vayamos hay virus. No nos afectan porque nuestro sistema inmunológico está fuerte. Si nuestro sistema inmunológico se debilita, por ejemplo, por el encierro, por ejemplo, por el aislamiento, cualquier enfermedad se hace fuerte porque mi sistema inmunológico está deficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Hay formas? Sí, claro que las hay. Y esto es lo bueno y esto es lo positivo. Hay muchas formas. Ya vamos a ir viendo algunas. Bueno, mientras tanto, el silencio ayuda a pensar. Ahora vamos a la otra parte, el silencio. El silencio ayuda a pensar, a entrar en comunión de pensamientos, dice Kardec. Nosotros ahora estamos, esto es una asamblea, una serie de corazones y cerebros que estamos pensando, estamos en comunión de pensamientos. Y como estamos pensando cosas similares y parecidas, el ambiente psíquico nos protege y nos sentimos bien y estamos cómodos y estamos placenteros y decimos, qué bueno, qué delgado está Raúl. Eso porque ustedes están bien, entonces me ven a mí delgado. Es porque el ambiente psíquico es tan bueno que hace ver todo bien. Bueno, ¿seguimos? Estoy un poquito más delgado, estoy, ¿o no? Bueno, seguimos. La disposición previa a cualquier circunstancia determina cómo responderemos a ella. Esto es un ejercicio fantástico que cita esta terapeuta también. Ella dice que asistió o pudo participar de un evento en el que proponían a dos grupos de alumnos, miren qué interesante, a dos grupos de alumnos les proponían el mismo ejercicio. Dos grupos de alumnos, como imagínense, este y este. Pero a un lado les decían que era dificilísimo, que era imposible que ellos pudieran resolver esto. Sin embargo, esa era la orden y ellos tenían que intentar resolverlo. Pero que era muy difícil, que inclusive no estaban capacitados para llevar adelante y resolver un problema como el que se les iba a plantear. A esta parte. El mismo ejercicio, a esta parte, le dicen que habían sido elegidos por sus capacidades y que todos reunían un nivel intelectual tan alto para resolver esto que seguramente no les iba a representar ninguna dificultad resolver este conflicto, ni este problema. Esto no sabían que les habían dicho a estos y esto no sabían que les habían dicho a estos. Y los presentaron a los dos el mismo ejercicio y trajeron los resultados. Aquellos que les fueron presentadas con todas las dificultades y todos los problemas habidos y por haber y que no eran capaces y que no iban a poder resolverlo, ¿saben qué? Más del 90% desaprobó. Los que fueron considerados, entendidos y estimulados en que podían y en que eran los más inteligentes y los que más sabían, ¿saben qué? Casi el 100% aprobó el mismo ejercicio. El mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque esa disposición previa, si yo previamente soy capaz de instalar el optimismo en mi vida, predispongo, dice esta terapeuta, mi sistema neuronal para estar bien. El cerebro empieza a ayudarme. Si yo ya me siento derrotado antes de empezar, ese va a ser el resultado. No voy a encontrar los mecanismos necesarios y suficientes para poder superar esta dificultad. Pero si yo estoy estimulado, si estoy contento, si me siento optimista, el propio cerebro, es algo orgánico, dice ella. Las neuronas se organizan de forma tal que empiezan a generarme las soluciones para que yo pueda resolver, para que pueda salir adelante. Es fantástico. Es decir, que no es necesario esperar que algo bueno suceda para que yo esté bien. Es al revés. Es necesario que yo esté bien para que algo bueno suceda. ¿Verdad? El pensamiento es el atributo del alma y además es una fuerza. Esto dice Kardec. Es un atributo, no es el alma mismo, es un atributo del alma. No hay que confundir el pintor con la obra. El que piensa es el alma, pero el pensamiento y alma no es lo mismo. Una cosa es el alma y otra es el pensamiento. Claro que es un atributo propio del alma. El cerebro ejecuta el pensamiento. Es el órgano, es el piano que ejecuta esto que la mente
dispone, pero el pensamiento es un atributo del alma, chicos. Bueno, como atributo del alma tiene una fuerza que es todavía desconocida, inmensa y desconocida por todos nosotros. Sabemos apenas una parte del poder del pensamiento. Y con esa pequeñita parte que sabemos podemos hacer milagros, claro, entre comillas. Con esa pequeñita parte que sabemos respecto al pensamiento. Cuando nosotros somos capaces de aunar pensamientos en favor de alguien, por ejemplo, podemos curarlo, podemos ayudarlo a sanar. Cuando lo hacemos a nosotros mismos, también podemos. Cuando aunamos pensamientos y centramos el pensamiento en un recipiente con agua, podemos cambiarle el estado molecular al agua y transformarlo en un producto medicamentoso, lo que en principio era agua. El poder del pensamiento. El poder del pensamiento determina la voluntad. Esto es tan fuerte que mi fuerza de voluntad va a tener que ver con el pensamiento que yo tenga. Si yo creo que voy a poder, voy a estimular mi fuerza de voluntad y posiblemente pueda. Pero si yo creo que no voy a poder, voy a desestimular mi fuerza de voluntad y posiblemente todo me cueste el doble o el triple. Y hasta es posible que ni siquiera pueda conseguirlo. Y todo partió de un pensamiento que potenció o no mi voluntad. Pensamiento. Desde que las emociones gobiernan nuestra vida y nosotros entendemos que las emociones antes son un pensamiento, podemos darnos cuenta que a partir de ese pensamiento, esto es, generando emociones acordes con nuestra felicidad, podemos ser felices. Porque la felicidad no se define, la felicidad se practica. ¿Venimos bien? ¿Sí? Entonces sigo con el tema. Sí, más vale, díganme que sí. Sigo. Bueno, la voluntad es el pensamiento convertido en fuerza y actúa sobre los fluidos que nos rodean. Así como el sonido necesita del aire para transmitirse, el pensamiento modifica los fluidos. Esto es, cuando yo emito un pensamiento hacia algo o alguien, en medida que mi pensamiento sale de mi centro nervioso, que es el cerebro, y va dirigido hacia un punto, va modificando mientras va siendo trasladado a una velocidad que es imposible de calcular, pero va modificando el fluido cósmico y los fluidos que están en el ambiente y llegan al lugar que nosotros dirigimos. Entonces, la esposa está esperando al esposo y lo está esperando con una rica comida, ¿por qué no? Lo está esperando con un buen perfume, ¿por qué no? Todo eso es pensamiento. El esposo de pronto está llegando a la casa y empieza a sentirse bien y no sabe por qué. ¿Les ha pasado? Sí, bien. Entonces no sabe por qué se siente bien, pero se siente bien. Es el pensamiento de la esposa, que está modificando el fluido cósmico y está llegando al marido y lo está impactando de manera saludable. Digo marido, puede ser una amiga, un amigo, lo que ustedes consideren. Alguien me dijo alguna vez, ¿y una concubina? También puede ser una concubina. También, ¿por qué no? Bueno, lo cierto es que el pensamiento, una vez que sale, va modificando el fluido cósmico y al llegar a la persona impacta favorable o desfavorablemente, porque es una fuerza y es más fuerte de lo que imaginamos. Tan fuerte es el pensamiento que, por ejemplo, puede enfermarnos. Si nosotros estamos en un lugar donde constantemente los pensamientos sean desfavorables, generan una fuerza tan potente en mi contra que intoxican mi organismo. Si yo no tengo la precaución de ver qué hacer ante pensamientos de esa índole, intoxican mi organismo. Y si es constante, pueden terminar enfermándome. Miren qué trascendente, ¿no? Miren qué trascendente. Bueno, los pensamientos son ondas o rayos que modifican los fluidos, lo que acabamos de decir. Existen pensamientos armónicos y disonantes. Kardec da un ejemplo maravilloso en esto. Dice, imagínense un coro cantando. Si hay alguien que desentona, automáticamente se siente. Ustedes que son especialistas, se siente. Yo que no soy especialista, si hay alguien que desentona, me doy cuenta. En la escuela, cuando estábamos nosotros, en la escuela había un coro y había alguien que no nos dejaban participar nunca.
Claro, porque le desentonaba y se sentía. Y le gustaba cantar, pero no lo dejaban cantar. Era una voz disonante. Así también hay pensamientos disonantes. Entonces, el pensamiento disonante es como una corriente de aire templado, de aire frío en un clima templado. Se siente. Si yo les mando un chorro de agua frío o un chorro de aire frío en un momento de clima templado, se siente. Así es el pensamiento. Del mismo modo funciona, cuando es disonante. Cuando es concordante, como en este caso, se genera una armonía psíquica que nos permite a todos sentirnos bien. Inclusive este humilde servidor lo hacen sentir delgado a partir de eso que ustedes están pensando. Qué bien que lo vemos a Raúl hoy. ¿Lo están pensando o no? ¿O se me ocurre, amigo? Yo lo hago para ilusionarme y sentirme bien. Bueno, un poco sí, un poco sí. Pero ese pensamiento me genera oxitocina a mí. Yo libero oxitocina y me empiezo a sentir bien. Bueno, seguimos. Un pensamiento disonante produce el efecto de una corriente de aire frío en un medio templado, lo que acabamos de decir. Muchas veces vivo rodeado de personas que con sus pensamientos me meten en modo alerta. De esto hay que tener mucho cuidado. Porque si esas personas con su pensamiento me ponen en estado alerta, yo empiezo a liberar cortisol. ¿Se acuerdan que lo decíamos al principio? Entonces estoy en un medio disonante donde hay pensamientos de personas que están intentando perturbarme y me ponen a mí en estado de alerta. O porque son pensamientos angustiantes o pensamientos pesimistas o pensamientos negativos o conversaciones poco productivas. Vieron que normalmente la conversación cuando son dos desconocidos se inicia con una queja, que es normal. Y en estos tiempos deben estar escuchando bastante. Qué frío que hace. ¿O no? ¿Lo escuchan esto o lo escucho yo solo? Lo escuchan, ¿no? Todos lo escuchan, ¿no? Qué frío. Y sí, estamos en junio. En esta parte del planeta está fresco. Por ahí si nos vamos a Brasil, no tanto, pero acá está fresco. Qué frío. Y sí, y ahí empiezan los comentarios y las enfermedades y las patologías y todo lo que esto desata, porque la queja es una forma de comunicación, pero es triste forma de comunicación. Es más, si uno pone un comentario optimista parece hasta desubicado en esa situación. ¿Sí? Sin embargo, esa serie de pensamientos, cuando son así perturbadores, me ponen a mí en estado de alerta. Y al estar en estado de alerta, chicos, siempre, siempre, siempre el organismo va a liberar cortisol. Y no va a haber antiinflamatorio que lo baje, porque el organismo lo va a estar liberando permanentemente. Lo que hay que cambiar es el lugar donde, es como llego yo al lugar donde a mí me ponen en estado de alerta. A ver qué hago en ese lugar. Porque si hay personas intoxicadas o que intoxican, tengo que ver cómo me prevengo de esta situación. Para que yo no libere tanta cantidad de cortisol, entendiendo que debo defenderme de todo lo que pasa. Porque el cerebro, como decíamos, no interpreta lo falso de lo verdadero. Todo lo vive como verdadero, como real. ¿Sí? Es importante salir de ese modo alerta. Generar oxitocina para reducir el cortisol. Esta terapeuta cuenta una historia muy, muy simpática. Ella es mamá de 4 hijitos. Yo creo que era cuando en el tercero estaba amamantándolo. Y entonces deja con alguien al hijito y la llaman, estaba de licencia por la maternidad, y la llaman para avisarle que iba a haber una presentación de un nuevo medicamento, una cosa así en Madrid. Entonces va a la presentación al hotel, estaciona el auto, y cuando estaciona el auto va a la presentación, en un momento de la presentación mira la hora y dice, uy, tengo que amamantar a mi hijo. Entonces baja al estacionamiento donde había dejado el auto y empieza a caminar, y cuando empieza a caminar advierte que alguien la empieza a seguir. Ella dice, alguien con mal aspecto, con mal vestido, alguien con ganas de robarle. Y si yo había ido, tenía un auto rojo, todo rayado, da la marca, yo no le voy a dar, pero da la marca. Un auto rojo, todo rayado, todo viejo, dice, y al lado del mío había uno impecable, impecable. Entonces cuando yo estoy llegando al auto, empiezo a sentir el cortisol que empieza a subirme. Y dije, oh, estoy en modo alerta. El cortisol empieza a subirme.
Y empieza a subirme el cortisol y esto me va a llevar 6 horas hasta que yo me lo pueda sacar del cuerpo. El señor que me pide la cartera y yo le digo, no tengo cartera, no tengo esto, no tengo... Y me subo y me voy. Me subo al auto y estoy desesperada y lo llamo a mi marido y le digo, me quisieron robar. Y no podía hablar, víctima de la parálisis emocional que me había agarrado. ¿Pero te pasó algo? No, no me pasó nada. ¿Pero te secuestraron? Le dice el marido, no, no me secuestraron. Estoy yendo para casa, pero me quisieron robar y no me... Pero no, no, y llega así en ese estado a la casa. De alteración total. Llega a la casa en ese estado de alteración y la señora que estaba cuidando al bebé le da el bebé. Y ella agarra al bebé automáticamente y lo pone en el pecho. Y le empieza a amamantar. 10 minutos después entra el esposo a la habitación donde estaba ella amamantando al bebé y ella le cuenta tranquilamente. Sí, me quisieron robar. Bajé al estacionamiento, había dejado el auto en el tercer piso, en el subsuelo, y me quisieron robar, pero la verdad que no le di ni la cartera. Me subí al auto y dije, este no me va a robar el auto a mí, un auto rojo, viejo, todo rayado, se va a llevar el auto nuevo que está al lado. No es conmigo, con quien quiera. Yo agarré, me subí y me fui. Y además aceleré y llegué rapidísimo. No sé las infracciones de tránsito que habré cometido, pero llegué rapidísimo. Y el marido la mira desconcertado. Dice, pero hace 15 minutos no me podías hablar. Y ahora me estás contando esto tranquilamente. ¿Estás así de tranquila? Sí. ¿Tomaste algo? No. ¿Seguro? Le dice el marido. No. ¿Cómo es que estás así? Y ahí me doy cuenta, dice la terapeuta. Es la oxitocina. La oxitocina que segrego en función de el amamantamiento. Y empiezo a buscar. Dejo de darle al bebé y empiezo a buscar. Y sí, efectivamente, el amamantamiento despierta oxitocina en el cuerpo y la oxitocina trae calma. Entonces yo no puedo pedirle a todos ustedes que les den de lactar a sus bebés. Yo tampoco acá. Entonces tenemos que buscar otra forma de liberar oxitocina y hay otras maneras. Y hay otras maneras de liberar oxitocina. Si hay mamá, se fue la que estaba acá amamantando, se fue. Atrás no hay nadie, ¿no? No, todavía no. Bien, falta poco. Bueno, la felicidad no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. ¿Sí? Seguimos. La oxitocina es la hormona de la empatía, es la hormona de los abrazos. Hace unos años, yo me voy a permitir hacer pública esta historia. Algunos la conocen, las he contado en la intimidad. Hace algunos años, más de 25, entiendo, sí, más de 25 años, llegó a esta casa una mamá con un hijito chiquito de 2 años. Vamos a comentarlo. Y el papá del chiquitín la abandonó y ella quedó sola con ese hijito. Conoce una persona y al poco tiempo que conoce a esta nueva persona, vuelve a quedar embarazada y nuevamente se repite la historia. El responsable del embarazo la deja sola y llega acá en esas condiciones, a esta casa. Con sugerencias de todo tipo. Y en esta casa la atiende una gran amiga que hoy no está, que es Graciela Pázaro. No está en cuerpo, está en alma. La atiende en la puerta, la recibe y le dice, no importa lo que te hayan dicho, no importa cuál sea tu sentimiento, no importa cuál sea tu situación, el bebé tiene que nacer y te vamos a ayudar. Tiene que nacer y te vamos a ayudar. Y esta mamá automáticamente revierte la idea y esa propuesta que traía fuerte, arraigada por sugerencias que le habían llegado para que interrumpa el embarazo, cambia de parecer. Y empezamos a ayudarla en esta casa y sigue adelante con el embarazo. Y llega un punto en que el embarazo empieza a estar ya para salir. Fueron pasando los meses, ella empezó a venir a la casa, empezó a trabajar con nosotros, asistía a estas charlas, a los cursos, y el chiquito se iba criando con nosotros, un piojito así, precioso, era toda polenta, toda fuerza, era unos ojos azules así. ¿Te acordás? Una polenta
Decíamos todos, este va a ser un medium pasista impresionante. Una belleza. Y a los 8 meses, más o menos, 7, 8 meses, ella queda sin, no, la pensión que por si algo le faltaba a toda su situación, la pensión que recibía deja de recibirla, la mamá que la ayudaba no puede seguir haciéndolo y tiene que dejar la pensión y viene un día en esta situación. Y Graciela me dice, ¿qué hacemos, Raúl? ¿Qué hacemos? Graciela, esta amiga que la atendió aquella primera vez. Y digo, bueno, yo tenía, en mi casa tenía una sola, yo estaba solo y tenía una sola habitación y un garage. Entonces digo, dejo el auto afuera. Total, era un auto que era parecido al de la terapeuta, rojo así, no se iba a deteriorar mucho por estar afuera, digamos. Dejo el auto afuera y yo voy al garage, armamos una habitación y a ella a los 8 meses le doy mi habitación. Pero imagínense el cuadro. Digo, yo no sé, digamos, que yo estoy solo. Y era joven, yo también. Se va entendiendo todo lo que quiero decir, ¿no? Ella con el hijito, en esa situación. Digo, la única opción es esta, si querés venir a casa, vení con tu hijito. Bueno, vino con el hijito y el bombazo así. La nena preciosa que venía en viaje. Y empezamos la convivencia. Entonces ella dice, no, de ninguna manera, yo voy a dormir, yo me voy a conseguir un colchón, porque era re decidida, yo me voy a conseguir un colchón y se consiguió un colchón. Dice, nosotros con el chiquito, Lucas, yo con Lucas voy a dormir acá, vos seguís durmiendo en tu habitación y Lucas, claro, pero entre Lucas y yo se iba generando un vínculo muy fuerte. Pero yo era solo y este hijito es mi hijito del corazón. ¿Y saben qué hacía? Entre tantas cosas, algún día les voy a contar más detalles de esa convivencia. Fue fantástico. Porque se ve esa convivencia, llegó un momento que ya salía. Entonces había que llevarla al hospital. Entonces le digo, a Claudio le pido, vení a casa conmigo, entonces vamos a estar los dos por cualquier emergencia. Porque además había que atender a Lucas. Lucas era, para que ustedes se den una idea de Lucas, en el fondo donde yo vivía había un cachorro de gran danés. Ustedes conocen esa raza de perros, ¿vieron lo que son los grandes? Lucas agotaba al cachorro de gran danés. Imagínense lo que era la fuerza de esta criatura. Era impresionante. El perro lo veía y se iba solo a la casa, no había ni que retarlo, digamos. Lo veía Lucas, lo agotaba Lucas al cachorro. Bueno, así que imagínense lo que era Lucas. Y llegó un momento que la mamá ya estaba, iban a hacer. Entonces empezó con las contracciones. Y en ese auto rojo que yo tenía, viejo, que tenía, agarramos con Claudio y nos fuimos al hospital Rossi a llevarla a la mamá, porque tenía que nacer la hijita. Y a la mamá y a Lucas, ¿qué íbamos a hacer con Lucas? ¿Dónde íbamos a dejarlo a Lucas? Entonces vino Lucas con nosotros. Íbamos jugando arriba del auto y yo le iba contando una historia, le iba contando otra historia y le había comprado bananas porque le encantaban las bananas. Entonces, digo, bueno, vamos a llevar, y llevábamos muchas bananas, íbamos, para que se sienta que todas le pertenecían. Entonces hacía una cantidad de bananas impresionante arriba de este auto rojo que yo tenía. Hacía una cantidad de bananas así. Él iba sentado con la mamá atrás, Claudio adelante conmigo y Lucas y las bananas en el medio y la panza. Y la madre con contracciones. Arriba del auto. Yo no estoy en condiciones de atenderla. Si hubiese estado Sabri, la hace tener arriba del auto, pero yo no sé cómo hacerlo. Entonces seguimos, digo, yo lo único que te pido es que aguantes un poquito. Sí, decía, yo voy a aguantar todo lo que pueda. Así llegamos al hospital Rossi, me bajé, pedí una silla urgente, una parturienta arriba del auto. ¿Qué auto? Acá lo tengo en la puerta. Sí, bueno, señor, ahí te organizaron todo, ¿verdad? Y ella se baja y Lucas se tiene que quedar con nosotros. Y se va la madre y él se queda con nosotros. Y me empezó a mirar con cara de poco amigo. Y entonces la madre agarra y le da un beso en la frente al hijo y se baja a tener el otro. Agarra a Lucas del manojo así de bananas que habíamos comprado para que tenga la cantidad, arranca una banana y me la tira. Porque yo le estaba sacando a la madre y se la estaba dejando en el hospital.
Bueno, ustedes no quieran pensar los gritos de esa criatura. No, anda Raúl, anda, y salimos. No, nos fuimos a jugar, nos fuimos a una plaza, nos fuimos los dos padres solteros con una criatura, digamos, éramos Claudio y yo. Nos fuimos con Lucas a jugar a una plaza, nos fuimos. Bueno, Lucas, ¿saben qué hacía? Él buscaba oxitocina y sin querer me hacía liberar a mí oxitocina. Cuando él convivía con nosotros, un día yo descubro qué hacía. Se desataba los cordones de sus zapatillas para que yo me agachara a atarle los cordones. Y cada vez que yo me agachaba a atarle los cordones, él me abrazaba y me daba un beso. Y yo le daba un beso a él. Y nos abrazábamos y estábamos abrazados un rato. Y yo decía, ¿cómo va a sufrir el nene? Decía yo. Lo que no tenía en cuenta que el que más sufrí fui yo cuando ellos se fueron. Se me partió el corazón. Pero Lucas, cuando hacía esto, él buscaba, sin querer, liberar oxitocina. Se desataba los cordones para buscar el abrazo. El abrazo libera oxitocina. Debemos abrazarnos. Ya es tiempo de que el amor venza al miedo, el abrazo a la distancia y la empatía a la diferencia. Ya es tiempo. Muchísimas gracias por sus oídos tan atentos, sus miradas tan cálidas. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga.